Hola, 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 ¿cómo están? Espero que muy bien. Como siempre, yo soy Julieta Mateucci y ahora los y las invito a ver métodos de resolución numérica de ecuaciones. Este es el primer video de esta temática, de este tema. Arranquemos. Se nos presentan una serie de problemas. Vamos a presentar dos problemas como para arrancar la situación. El primer problema nos habla de un proceso químico. En un proceso químico tenemos el vapor de agua que se calienta a ciertas temperaturas. Cuando estas temperaturas son lo suficientemente altas, una porción significativa del agua se disocia, es decir, se rompe para formar oxígeno e hidrógeno. Si vamos a asumir, esto es parte del problema, de que es la única reacción que se lleva a cabo, la fracción molar X de agua que se va a disociar viene representada por esta expresión, donde K es la constante de equilibrio de la reacción y P sub T es la presión total de la mezcla. Y necesitamos entonces hallar la fracción molar de agua que se disocia cuando, por ejemplo, K vale 0,04 y la presión es de 3,5 atmósferas. También vamos a presentarles un segundo problema. El siguiente polinomio se emplea para relacionar el calor específico a presión cero del aire seco, Cp, a temperatura Kelvin. Y acá tenemos un polinomio de grado 4, casi diríamos normal, salvo porque los coeficientes no son los números más bonitos del mundo. Y nos piden determinar la temperatura que corresponde a un calor específico de 1.1 kJ sobre kilogramo Kelvin. ¿Qué pasa con estos problemas? ¿Cuál es el problema que tienen estos problemas? Acá tenemos el polinomio y acá teníamos el de química, el de la disociación del agua, que en ambos casos son resoluciones de ecuaciones. Nos piden resolver una ecuación. El problema ahora es que no existe una fórmula como la que tenemos en la fórmula resolvente de la cuadrática. No existe una fórmula para cada una de las funciones que existen en el universo, en el mundo. Ni siquiera si tuviéramos un polinomio como este. Porque uno podría decir, bueno, pero esto es un polinomio de grado 4, tiene que haber alguna expresión. Bueno, no. El señor Paolo Ruffini, allá por el año 1799, demostró que no existe. Eso quiere decir que es un problema. Tenemos un problema y es que no tenemos una forma de calcular o de resolver ecuaciones de manera sistemática. Por el lado positivo, y con las cosas que ya sabemos, todas las ecuaciones que podemos encontrar se pueden reducir a la búsqueda de raíces de una función. En el peor de los casos, mandamos todo para un lado y tenemos ahí un igualado a cero en uno de los dos miembros. Entonces, algo que se han desarrollado a lo largo de la historia de la matemática es que se han desarrollado distintos algoritmos que permiten, al menos, si no me sirven para encontrar una raíz exacta, por esto de que no hay una fórmula, por lo menos voy a poder aproximarme a esa raíz. Voy a poder aproximarme a encontrar una solución a una ecuación. La palabra clave acá es aproximar. En el caso ideal, capaz que este algoritmo me lleva a una solución exacta, pero la mayoría de las veces no va a pasar eso. Entonces, ¿qué es aproximar? Es acercarme bastante. Y el acercarme bastante quiere decir que les voy a estar a alejarme de la solución exacta en como máximo un épsilon, que ese épsilon va a ser mi tolerancia, mi precisión. ¿Qué tanto puedo errarle en la respuesta en función del problema que yo tenga? Entonces, esa precisión me va a permitir decir que yo encontré la raíz de mi función f siempre que en valor absoluto, en módulo, la función evaluada en este c sea menor que ese épsilon. El épsilon siempre es un número positivo, muy chiquitito, y lo de muy chiquitito va a depender en cada caso de cada problema qué tanto me puedo alejar. Pero es un número positivo siempre. Entonces yo quiero que sea un número tal que cuando lo evalúe me quede menor que este épsilon.
Entonces, ¿cómo son estos algoritmos? Bueno, vamos a recordar algo de introducción a la matemática y también de cálculo 1 que se vuelve a ver un poco. Y acá tenemos al señor Bolzano. El teorema de Bolzano nos decía lo siguiente, que si teníamos una función definida sobre un intervalo cerrado en R, que esa función es continua y en los extremos cambia de signo, las imágenes tienen signos diferentes, entonces sabemos que por lo menos hay un valor de C en el intervalo abierto tal que la función en ese punto es 0. Los intervalos pueden ser bastante grandes, entonces si nosotros pensamos en esta idea que tiene Bolzano, podemos ir reduciendo de a poco el intervalo cada vez más chiquito, más chiquito, más chiquito, y de esa forma vamos encerrando a la raíz. Entonces, el primer algoritmo que vamos a ver, el primer método que vamos a ver para resolver ecuaciones de manera numérica, se llama el algoritmo de la bisección. Para poder aplicar este algoritmo tenemos que estar en las condiciones de las hipótesis de Bolzano. Es decir, necesitamos tener una función que sea continua en el cerrado, que en sus extremos tenga signos diferentes, las imágenes tengan signos diferentes. Necesitamos una precisión, esto de que decíamos de qué tanto me voy a alejar. Con esto yo me garantizo de que por lo menos hay una raíz. Entonces lo que hace el algoritmo de la bisección es dividir a la mitad. Busca el punto medio en el intervalo AB. A ese punto lo vamos a llamar C y es mi candidato a ser una raíz. Entonces, una vez que yo tengo este candidato, el punto medio de mi intervalo, pueden pasar varias cosas. En el mejor de los casos, pasa que f evaluado en ese punto C, ya en módulo, es menor que el épsilon. Lo cual quiere decir, listo, el proceso terminó, ya encontré mi raíz. Pero si eso no pasa, f de C será o positiva o negativa. Bueno, ya sabíamos que en el intervalo AB cambiaba de signo. Entonces, por ejemplo, y sin pérdida de casos puntuales, si yo me imagino que en f de A era positiva y en f de B era negativa, con el C, que será algún número o positivo o negativo, voy a seguir teniendo un intervalo en donde cambia de signo. El tema es que ahora el cambio de signo va a estar entre C y B o entre A y C, dependiendo dónde hayan estado los cambios de signo, los signos de cada una de las imágenes. Entonces me va a poder pasar que f de B por f de C sea negativo. Eso quiere decir que el cambio de signo ahora está entre C y B, o que f de A por f de C sea negativo, lo que quiere decir que el cambio de signo está entre A y C. Una vez que identificamos cuál es el intervalo más pequeño en donde se produce el cambio de signo y por lo tanto está con las hipótesis del teorema de Bolzano, reduzco el intervalo. Lo que antes llamábamos C, ahora le pongo el nombre A. Entonces mi nuevo intervalo AB ahora va a tener un intervalito más chiquito. O, si el cambio de signo está del otro lado, lo que nos dio como resultado ese C, ahora lo vamos a llamar B. Y el ejercicio o el procedimiento empieza de nuevo, porque estamos en una situación con las hipótesis válidas. Eso quiere decir que tenemos un intervalo cerrado donde en los bordes cambia de signo. Es decir, volvemos a calcular un C y de nuevo pueden pasar estas tres cosas. Que el cambio de signo esté entre A y B, que el cambio de signo esté entre A y C, entre B y C, entre A y C, o que ya hayamos encontrado la raíz. Si partimos de las condiciones que nos garanticen las hipótesis del teorema de Bolzano, la existencia de la raíz C está garantizada. Tardaremos más, tardaremos menos, pero llegamos seguro. La longitud del intervalo inicial va a ser la distancia que haya entre A y B al cabo de una cierta cantidad de iteraciones. En cada iteración el intervalo se reduce a la mitad. Entonces cada vuelta que hagamos, cada iteración nueva, vamos a dividir por 2 el intervalo. Por lo tanto, después de n intervalos,
La longitud del intervalo, de n iteraciones, perdón, la longitud del intervalo final va a ser la distancia que haya entre b y a dividido 2 a la n. El último c calculado va a estar, si el intervalo tiene ese tamaño, el último c calculado, el promedio, va a estar a una distancia de la raíz real más chica que este intervalito. Cuando n es lo suficientemente grande, b menos a en módulo sobre 2 a la n tiende a 0. Por lo tanto, la c y la c sub n tienden una a la otra. Eso quiere decir que el c sub n, que es el que yo estoy calculando en cada iteración, el nuevo c, eventualmente tiende a la raíz. Converge hacia la raíz. Este es un método cerrado porque arrancamos de un intervalo cerrado donde ya es seguro, sabemos que está la raíz. Y como nunca nos vamos de ese intervalo, la convergencia global está garantizada y tiene una convergencia lineal de razón 1/2. A fines prácticos, y no me quiero poner muy técnica acá, así que lo voy a decir como muy coloquialmente y tomada con muchas pinzas, es como si la velocidad a la cual se acerca a la raíz fuese equivalente a una función lineal dependiente de un medio. Bien, para trabajar un algoritmo como el algoritmo de la disección en MATLAB o en Octave, con lo que ya sabemos podemos armar directamente el algoritmo, pero necesitamos un detalle y es cómo escribimos una función matemática. Ya sabemos cómo escribimos una función de MATLAB, pero ¿cómo escribimos una función matemática en MATLAB? Bueno, tenemos dos opciones. La primera opción es escribir la cuenta que pide la función cada vez que necesito evaluarla. Entonces, cuando necesite el f de c, tendré que poner c al cuadrado más 2c menos 4c por el logaritmo natural de c. Lo mismo para evaluar en a, lo mismo para evaluar en b. O podemos usar lo que se conoce en MATLAB como un manipulador de funciones. Y ese manipulador de funciones se carga de la siguiente manera. Le vamos a poner un nombre de variable, el nombre que querramos, por ejemplo f. Luego vamos a poner igual a arroba y entre paréntesis, separadas por comas si son más de una, las variables que tenga esa función matemática. Si estamos hablando de una función de r, tendremos nada más que una variable, por ejemplo la x. Si estuviéramos hablando en funciones de varias variables, serán varias las que tengamos que poner ahí. Espacio y escribimos la expresión, la fórmula de la función. Por ejemplo, acá hay dos funciones, f, que es en el fondo 2x al cuadrado menos 3x más 1, es una función de una sola variable, y g, que es una función de dos variables, que es x al cuadrado menos y al cuadrado. ¿Para qué podemos hacer esto? De esta forma, la x y la y, la x en la f y la x y la y en la g, son variables comunes. Y si yo quiero evaluar, simplemente escribo f de 3, f de 2, g de 2,5. De esta forma. Por ejemplo, f de 5 y MATLAB directamente me dice que da 36, o f de 2,1 y MATLAB directamente me dice que la cuenta da 3. Entonces, volvamos a los problemas que iniciaron todo esto. En el primer problema, me aseguro primero de que mi problema se traduzca a una búsqueda de raíces. Para eso resto k de los dos lados. A eso es lo que llamo mi f. Reemplazo los valores de k y de la presión. Identifico bien el dominio para no hacer lío. Recuerden que necesitamos que la función sea continua en el intervalo cerrado y además que tenga valores diferentes. Y para encontrar un intervalo en donde tenga sentido plantear esto y además podamos encontrar el cambio de signo que necesitamos, continuidad y cambio de signo, algo que ayuda mucho es hacer el gráfico. Por ejemplo, el gráfico de esta función f es así. Este es el gráfico entre el menos 1 y el 0,8.
Fíjense que la función en el 1 no está definida, por eso corté el gráfico en el 0,8. Y como estamos hablando de una fracción molar, lo que estamos buscando, no tiene sentido pensar en números negativos. Entonces, este intervalo me muestra una buena aproximación. También dibujamos la recta igual a 0, que me permite ver más o menos por dónde anda la raíz. Y con ese más o menos por dónde anda la raíz, puedo elegir un intervalo en donde la función verifique las hipótesis del teorema de Bolzano. El script me queda de esta forma, en donde lo que hacemos es cargar la función, fíjense con el arroba, y luego repito algo mientras el f de c sea mayor que la tolerancia. Es decir, mientras todavía no haya encontrado, hago los cambios de variable y vuelvo a buscar. Acá definimos el intervalo donde sabemos de antemano que hay una raíz. Y esto es lo que nos arroja este programa cuando lo corremos. En el segundo problema, misma situación, teníamos un polinomio. Pasamos restando, es decir, restamos de ambos lados el calor específico. Cargamos la función. Acá la primera parte hacía un gráfico, que es el gráfico que muestro ahora. Y de acá elegimos un intervalo en donde se pueda hacer las cosas. Por ejemplo, el intervalo 0,2000. Donde me garantizo que la raíz existe. Y con eso podemos ir calculando las cosas. ¿Dudas? A los foros, comentarios también. Y si están listos para seguir avanzando, esto sigue con la parte 2 con más métodos. Nos vemos.